¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a una transmisión más del edificio de Dios. El día de hoy tendremos la plática o el tema número 11, siendo ya 11 semanas de estar compartiendo en relación a nuestros matrimonios y familias. Amén. Así que donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted nos esté viendo u oyendo, que Dios lo bendiga. Le amamos en el amor de Cristo y qué gusto, ¿verdad?, el poder estar aquí todos juntos, todos reunidos, aún de manera virtual, para recibir el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Así que en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier estado de la República Mexicana, aquí localmente en el estado de Aguascalientes, a la iglesia local, a todos en cualquier lugar, sean bienvenidos y vamos a prepararnos para que podamos recibir el tema de hoy, la plática, es decir, la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, jueves 15 de junio de este año 2023. Y sabe, la mejor manera de prepararnos es con oración. Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar pidiendo la guianza del Espíritu Santo para este día. Amén. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incluso si puede ponerse de pie conmigo, pues hágalo. Si no, no hay ningún problema. Amén. Pero vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo nos guíe hoy en este día. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, gracias te damos por este hermoso tiempo en el que anhelamos tu palabra, anhelamos recibir de ti. Hoy preparamos, Señor, disponemos todo nuestro ser para que seas tú quien trabaje en él. Te cedemos a ti, Espíritu Santo, el derecho de hacerlo. Obra en nuestras vidas, continúa tu obra en nuestras vidas. Te doy las gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que en cualquier otra parte, Señor, del mundo o incluso, Señor, los que localmente aquí en el estado de Aguascalientes ya están preparados, ya están sintonizados en esta hora para recibir tu palabra. Gracias por sus vidas. Te pedimos que todos los demás también puedan, Señor, hacerlo, es decir, prepararse para estar en un tiempo, Señor, de enseñanza, en un tiempo de meditación de tu palabra, en el cual tú puedas hablar a nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti. Ponemos todas las cosas, mi Señor, delante de ti y te decimos, Espíritu Santo, guíanos, condúcenos hacia toda la verdad. Gracias por este hermoso tiempo. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a situarnos en el contexto, hermano, de todas las pláticas que hemos venido dando hasta el día de hoy. Como le mencionaba hace un momento, hoy es la plática número 11, o bien el tema número 11, en relación a nuestros matrimonios o familias. Amén. Y bueno, desde el principio, fíjese, hemos partido desde un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo número 3. Vamos para allá, si usted tiene su Biblia, acompáñeme a este pasaje. En Primera de Corintios, capítulo número 3, el apóstol Pablo precisamente le habla a la iglesia de los Corintios, una iglesia, hermano, a quien él amaba demasiado. De hecho, había sido con esta iglesia con una de las que más tiempo él había invertido. Es decir, se había quedado o había permanecido con ellos durante muchísimo más tiempo que incluso en otros lugares. Esto lo hizo porque era necesario que el evangelio, que la iglesia se plantara bien, que estuvieran bien cimentados en el evangelio del Señor. La iglesia de los Corintios eran una iglesia, hermanos, que podían decir que lo tenían todo, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. La iglesia de los Corintios, pues, como le acabo de mencionar, pues era una iglesia bastante querida y amada por el apóstol Pablo. Sin embargo, nos damos cuenta cómo a lo largo del recorrido en esta carta a los Corintios, tanto por la primera como por la segunda, el apóstol Pablo, escuche esto, tiene que defender su ministerio precisamente de ellos, porque de pronto los corintios tomaron algunas ideas con base al evangelio que no eran correctas. Y esas ideas comenzaron a cambiar su conducta, comenzaron a cambiar el sentir de su corazón y de pronto
ya no aceptaban al apóstol Pablo como una persona que verdaderamente haya sido levantada por el Señor, que haya sido llamada por el Señor. Y comienzan a atacarlo, comienzan a dudar de él, comienzan a dudar del evangelio que les había predicado, comienzan a dudar simple y sencillamente del apostolado de este siervo de Dios. Ponen en tela de duda incluso lo que él les había enseñado y comienzan a cambiar su doctrina, cambiar su enseñanza por las palabras de otros hombres que fraudulentamente buscaban beneficiarse de esta iglesia. El apóstol Pablo los trata de ubicar, los trata de exhortar. Sin embargo, vemos cómo la dureza del corazón se apodera de ellos, resisten la palabra de Dios y hacen a un lado a este siervo de Dios. ¿Sabe? Todo este contexto que le estoy mencionando es muy importante bajo el contexto de la aplicación a nuestros matrimonios, ¿sí? La iglesia de los Corintios, mencioné que se sentían una iglesia que lo tenían todo, desde lo material hasta lo espiritual. En lo material eran solventes, tenían esa remuneración económica, esa solvencia económica, esa holgura económica, ellos la tenían. Eran prósperos, eran hermanos, hermanas que formaban esta congregación en los que ellos podrían decir que materialmente no carecían de nada. Eso podía cambiar el sentir de sus corazones, porque de un momento a otro podían ver el evangelio de una forma diferente por causa de esa comodidad económica que ellos tenían. Agrégale el ingrediente de que si venía otro obrero que no era genuino de parte del Señor y tomaba de ellos lo material y los llevaba, escuche esto, a cambiar el sentir de su corazón en relación a que si veían a un hombre padecer escasez, entonces ese hombre no era de Dios. Y sabe que ese fue uno de los motivos por los cuales también le comento que desacreditaron al apóstol Pablo. Escuche, he mencionado que al apóstol Pablo lo vieron enfermo, ¿sí? Lo vieron con necesidad económica. Entonces, hombres fraudulentos como los que le acabo de mencionar, comenzaron a cambiar en ellos el sentir en relación a que una persona que venía de Dios no tenía ni que estar enferma, ni mucho menos tenía que tener escasez material. Entonces cambia el sentir del corazón de la iglesia y de pronto desacreditan, rechazan y ponen en duda un llamado de un hombre como Pablo y las enseñanzas que éste les había dado. Espiritualmente los corintios también decían poseer todos los dones. Y de hecho es algo que el apóstol Pablo sí reconoce en ellos. Sin embargo, el uso en los dones es lo que el apóstol Pablo viene también a corregir, exhortándoles de una manera tan clara, pero también tan amorosa, que los corintios también rechazaron la enseñanza de este hombre tocante a ello. ¿Sabe por qué? Porque se creían sabios en su propia opinión. Ellos creían que todo lo que hacían tocante a la unción, tocante al mover de sus dones, que todo era perfecto, que no necesitaban la guianza de nadie, que no necesitaban mucho menos la corrección de nadie. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos sentían que así como en lo material todo lo tenían, bueno, pues en lo espiritual también, y no tenían necesidad de que nadie corrigiera la forma en la que ellos operaban en los dones espirituales. Se da cuenta de que estas dos áreas, la que les menciono, la material y la espiritual, conforman en su mayoría muchos de los aspectos de la vida de una persona, y que una persona, por causa de estos dos aspectos que son el material y el espiritual, puede llegar a tener un sentir igualito al de los corintios. Y esto, hermano, redundar, fíjese bien, en el hecho siguiente, en el hecho de formar un argumento, de formar una idea, de formar una perspectiva en la vida de la persona que simple y sencillamente haga del evangelio algo incorrecto, algo que no es. Y eso llevará a la persona a tener actitudes, a tener conductas, a tener un sentir completamente diferente de lo que verdaderamente debe de ser el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas.
No es la excepción que por ello estemos aplicando un pasaje como este al matrimonio, ya que también es en el matrimonio donde por lo general nos hacemos de cada idea, ¿verdad? Nos hacemos de cada argumento en el que ya no le damos pie ni cabida a nadie, mucho menos a nuestra pareja, mucho menos a nuestros hijos, mucho menos a aquellas personas que de una forma desinteresada procuran nuestro bien. Llámese un pastor, llámese un consejero familiar, ¿sí? Llámese una persona que está interesada en que las cosas en nuestros matrimonios bajo el consejo de Dios, bajo la palabra de Dios, funcione de una manera correcta. Creo, hermano, que el pasaje de 1 de Corintios capítulo número 3 engloba perfectamente y encaja perfectamente en muchas de las situaciones que vivimos como parejas, que vivimos como matrimonios. Hoy es la plática número 11. Yo le invito a que usted se ponga al corriente con todas las demás. De hecho, en la descripción de YouTube, aquí abajito, se encuentran todos los links por temas de cada una de las pláticas que hemos venido dando hasta el día de hoy. Si a usted le falta alguna, póngase al corriente para que pueda darse cuenta cómo la aplicación de la palabra de Dios es tan vasta, es tan amplia para nuestras vidas, que sin duda Dios nuevamente va a hablar a su corazón. Amén. Bueno, el día de hoy quiero pedirle que me acompañe al versículo número 18 de 1 de Corintios capítulo número 3. Amén. 1 de Corintios capítulo número 3, versículo número 18. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo entonces. Dice así la palabra del Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice la palabra, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Leí, fíjese bien, hasta el versículo número 23. Sin embargo, el tema del día de hoy lo vamos a centrar solamente en los versículos 18, 19 y 20. Pero quise leer, ¿verdad?, hasta el versículo 23 para que podamos ver el contexto todavía de una forma más general, todavía de una forma más amplia en relación al punto que hoy Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Amén. Nuevamente en el versículo número 18, Pablo viene con palabras que para nosotros, hermano, pudieran sonar como que palabras normales, ¿verdad? Sin embargo, escuche esto. Para una persona que se cree sabia en su propia opinión, para una persona que tiene su corazón endurecido, para una persona que pone su confianza en lo material o bien en lo espiritual o en ambas cosas, una persona, hermano, en esa condición llega a sentir que es perfecta, llega a sentir que no comete errores, llega a verse a sí misma como una persona que no necesita de nadie más, ni ser enseñado, ni ser corregido, no necesita el consejo de nadie, no necesita simple y sencillamente nada de los demás. Entonces, el que el apóstol Pablo venga y a una persona en esa condición le diga, no te engañes a ti mismo, no son palabras normales, no son palabras suaves, sino que son palabras de exhortación, son palabras que pretenden cambiar la conducta de una persona que se está engañando a sí misma. Y se está engañando a sí misma porque está poniendo su confianza en algo que no es correcto. Anteriormente el apóstol Pablo nos habla de un fundamento que debe de haber en nuestra vida. Y si nuestra vida es comparada con un edificio, que es el edificio de Dios,
Entonces nuestra vida debe de tener un fundamento. El fundamento debe de ser Jesucristo, el ejemplo de cómo Él vivió, el ejemplo de cómo Él fue, de cómo Él se comportó, lo que había en su corazón, cómo Él actuaba, cómo Él hablaba, cuál era el sentir, la actitud que había en su vida, el ejemplo que Él nos dio de servicio, de humildad, de ser una persona entregada a los propósitos de Dios. Todo ello debe de constituir el fundamento para nuestra vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice: no te engañes a ti mismo. Si no tienes el correcto fundamento para tu vida, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás sustituyendo lo que es el verdadero fundamento para tu vida por cualquier otra cosa, sea algo material o bien sea algo de carácter moral o espiritual, a lo que le das más importancia antes que a la persona de Jesucristo. En el matrimonio, hermano, viene sucediendo exactamente lo mismo. Muchas de las veces nos engañamos a nosotros mismos. Mire, ¿sabe cómo? Así como que haciéndonos ver o haciéndonos creer que todo está bien, que no tenemos problemas, que nada pasa malo en nuestros matrimonios. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, por ejemplo, usted ya no tolera a su esposa, ¿sí? O ya no tolera a su esposo, según el caso, ¿sí? Ya no tiene la misma paciencia, ya no tiene el mismo amor, ya no tiene la misma dedicación para esa persona, ya no siente lo mismo hacia esa persona. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que estamos bien, que esa manera de vivir es correcta, que ya no necesito que nadie me aconseje, que nadie me dé, ¿verdad?, una palabra que pueda favorecer mi relación matrimonial. Y entonces creo una fachada, creo una apariencia con la cual me engaño a mí mismo, engaño a los demás, haciéndoles creer que todo está bien. Pero sabe, es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente cómo en ocasiones, escuchen lo que le voy a decir, esto es tremendo, ¿verdad? Cómo en ocasiones hay parejas dentro de las congregaciones cristianas que cuando se da la convivencia de la misma, que cuando se da el culto, que cuando se da el mero hecho de congregarse, mire, se ven como una pareja preciosa, se ven como la pareja perfecta. Pero Padre Santo, en cuanto ponen un pie fuera de la iglesia, terrible, ¿verdad? Apenas van caminando, apenas se suben al coche y comienzan las malas palabras, los ataques, los corajes, los reclamos. Comienza, hermano, toda una situación de indiferencia, de apatía, de odio. Comienza, hermano, una situación que no es otra cosa más que la realidad de lo que está pasando en ese matrimonio. Y sabe, damos apariencias de algo bueno, damos apariencias de algo que, wow, aparenta precisamente, ¿verdad? O valga la redundancia, aparenta ser perfecto. No tenemos problemas. Amén, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo estás? Hola, hermana, Dios les bendiga. Todo en orden, todo bien. Pero la realidad es que se da cada cosa tan fea en los matrimonios por causa de engañarnos a nosotros mismos, por causa de no querer ver la realidad. ¿Y sabe por qué? Porque generalmente la realidad nos da miedo, nos asusta. El poder ver las cosas como son y ser conscientes de lo que está pasando con nuestro matrimonio es algo, hermano, que no queremos ver. Es algo que, por el hecho de que no hemos podido arreglarlo, de que no hemos podido hacer nada, preferimos ocultarlo y formar una fachada de algo perfecto, cosa que es una fachada, cosa que no es. ¿Para qué? Para que ante las personas, para que ante el pastor, para que ante la familia, todos piensen que todo está bien, que todo está perfectísimo. ¿Sabe? Ahora entiende por qué el apóstol Pablo comienza con una palabra dura diciendo: nadie se engañe a sí mismo. Hay riesgos, hermano, que son muy costosos, que son muy altos de correr por causa de no ver la realidad de lo que esté pasando en nuestros matrimonios.
Yo le quiero preguntar, ¿usted cuántos años tiene de estar casado? ¿Cuántos años tiene usted de matrimonio? ¿Cuántos años tiene usted de vivir con su pareja? Puede tener pocos, puede ser una pareja que apenas comienza, o incluso puede ser una pareja que ya tenga más de 20 años, tal vez más de 40 años, no lo sé. Pero le voy a decir algo, sea la edad que tenga su matrimonio, siempre vamos a correr el riesgo de querernos engañar a nosotros mismos para tratar de negar la realidad en la que estamos viviendo. La realidad muchas de las veces es dolorosa, como le acabo de mencionar. El darnos cuenta de la realidad que nos rodea puede resultar en algo que produce dolor en nuestras vidas y, lógico, en nuestros matrimonios y también en nuestros hijos y nuestras hijas, en la familia. Y sabe que a veces es ante nuestros hijos a los primeros a los que queremos engañar, haciéndoles ver que todo está bien, ¿sí? Pero sabe, a nuestros hijos no los engañamos, ¿sí? Ni desde que están chiquitos, ni cuando están grandes. No los podemos engañar, ellos nos conocen como a la palma de su mano, ¿sí? Saben cuando estamos tristes, saben cuando estamos cansados, saben cuando estamos peleados, saben cuando no nos hablamos, saben, fíjese bien, nuestros hijos cuando queremos evitar ciertos temas o ciertos puntos allí en la mesa o allí en la convivencia familiar. La familia, nuestros hijos nos conocen tan perfectamente que ante ellos, hermano, no podemos crear una fachada. Y es en ocasiones en el hogar donde se manifiestan esas realidades tan tremendas y tan terribles que desgarran el corazón de aquellos que amamos y simple y sencillamente los echamos a perder. ¿Escuchó lo que dije? Les echamos a perder. ¿Y sabe cómo les echamos a perder a aquellos que amamos? Cuando nosotros no queremos hacer nada con la realidad. Cuando queremos solamente engañar. Cuando queremos hacer pasar que las cosas están bien. Es cuando les echamos a perder. Y peor aún, cuando no tenemos la capacidad de tratar los problemas de nuestro matrimonio, tratando de enfrentar esa realidad, peor aún, se hace todavía peor la cosa, porque es entonces cuando con mayor razón echamos a perder la vida de aquellos que están con nosotros. ¿Y a qué me refiero con echarlos a perder? ¿Sabe? Me refiero a que no les damos el ejemplo que les debiéramos de dar. No les presentamos la honestidad, no les presentamos la honradez, no les presentamos la lealtad como debiera de ser. Les presentamos una imagen distorsionada de lo que es la vida en pareja, de lo que es mi relación con mi pareja. Les presentamos una fachada completamente alejada de la realidad o bien completamente cruda de la realidad. Y no les enseñamos a manejar los conflictos. No les enseñamos a tener esa capacidad de tomar los asuntos con responsabilidad, con diligencia, para poder hacer de ellos personas de provecho. ¿Y sabe por qué no hacemos esto? Porque ni siquiera con nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, lo estamos haciendo. No somos responsables, no somos diligentes, no queremos tratar los asuntos que nos ponen en conflicto matrimonial por temor a una discusión, a un pleito, a una separación, por temor a que me rechacen, por temor a que me desacrediten, por temor a que me dejen incluso. Y preferimos evadir ciertos temas, ciertos puntos, ser indiferentes, aislarnos. Preferimos así como que darle por su lado a la persona con el fin de evitar problemas con los cuales, escuche, estamos echando a perder a nuestros hijos, a quienes decimos que amamos. Esta es una realidad, hermano, que Pablo nos hace ver. Él comienza diciéndonos en el verso 18, dice, nadie se engañe a sí mismo, ¿sí? El engaño viene a través de la negación de la realidad, pero escuche también esto, cuando nos engañamos a nosotros mismos es porque estamos creyendo algo que no es para nosotros. ¿Me explico? Cuando usted y yo creemos algo
que ningún bien nos hace, algo que simple y sencillamente no es para nosotros, que no nos corresponde, pero en ello nosotros nos aferramos y como que lo queremos ajustar a nuestra vida, a nuestro matrimonio, mire, nos engañamos, porque eso no es para mí, eso no es para nosotros. No estoy cediendo, no estoy entregando, no me estoy rindiendo, no estoy siendo humilde, no estoy perdonando, no estoy amando, no estoy siendo tolerante ni paciente con mi pareja. ¿Y sabe algo? Eso nos lleva a la misma condición de hacernos creer una realidad que no es. Verdaderamente, hermano, en el matrimonio, como lo he dicho en otras ocasiones, mire, pasan tantas cosas que no podríamos terminar de enumerarlas. Y aún teniendo mucha experiencia de ministrar durante años a matrimonios, escuche esto, siempre va a haber cosas que nos van a sorprender, que nos van a dejar fríos, nos van a dejar con la boca abierta. ¿Por qué, hermanos? Porque no sé cómo le hacemos las personas, pero siempre, hermano, buscamos algo nuevo, algo, hermano, que detone en nuestro corazón un sentir diferente con el cual nos tratamos de atacar, de desacreditar el uno al otro, con los cuales, mire, simple y sencillamente nos queremos hacer la vida imposible. Y el matrimonio se convierte en un campo de batalla. Se convierte en una realidad, hermano, desgarradora. Se convierte en el peor ambiente para poder enseñar a nuestros hijos a que les vaya bien, a que sean personas de provecho. Dese cuenta cómo la realidad de lo que Pablo le quería tratar de hacer entender a los corintios debiera de ser también, hermano, el hecho de lo que Pablo nos quiere hacer entender a nosotros. ¿Y sabe qué es lo que Pablo nos quiere hacer entender? Que tener la actitud de engañarnos a nosotros mismos, sea por el motivo que sea, no es lo mejor, no es lo más adecuado. Yo quiero preguntarle, en el amor de Cristo, a usted, ¿qué argumentos, qué educación, qué formas usted aprendió? ¿De quién lo aprendió? ¿Cuándo lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Esas formas, esas maneras de llevar su matrimonio. Si usted me dice de Cristo, pastor, si usted me dice de la palabra, pastor, si fuera efectivamente de Cristo y de su palabra, entonces, ¿por qué estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos, tratando de negar la realidad, cuando la palabra de Dios nos dice, sé consciente de esta, no te engañes a ti mismo? No vayas más allá de lo que tu realidad te está diciendo. Es necesario, decía Pablo en otras palabras, que te des cuenta de tu realidad, que hagas a un lado esa educación, esos argumentos que aprendiste, sea de quien los hayas aprendido. No te engañes a ti mismo. Si no provienen del fundamento de quien es Cristo Jesús, quien debe de ser Cristo Jesús en nuestras vidas, hay que desechar todo eso. Hay que limpiar nuestro corazón. Hay cosas que hemos aprendido, escuche, de nuestros padres que no son malas, que son buenas y que valdrían la pena ponerlas en práctica en nuestras vidas. Pero hay cosas que sí tenemos que desechar, incluso hasta de nuestros padres. ¿Me explico? Hay cosas que yo no debo de retener, ni aún de mi abuelita, ni aún de alguna persona que me quiera mucho o a quien yo haya querido mucho. Hay cosas que yo tengo que aprender a desechar, porque aquello me está llevando a tener una conducta equivocada y encima engañarme a mí mismo de que esa es la manera, de que esa es la forma correcta de conducirme en mi casa, en mi matrimonio. Pablo nos exhorta tremendamente diciéndonos, no te engañes, tienes que ver la realidad, pero tienes que saber cómo enfrentarla, no con esa crudeza echando a perder a los que amas, no negándola echando a perder a los que amas. Tienes que ver las cosas como son y proponerte hacer algo bueno con ello. ¿Para qué? Para que todo resulte mejor, para que las cosas vayan mejor, para que todo lo que Dios tiene para tu familia, para tu matrimonio, verdaderamente lo puedas experimentar como una bendición para ti o para ustedes. ¿Qué pasa, hermanos? Fíjese, Pablo en el verso 18 nuevamente lo leo, dice, nadie se engaña a sí mismo. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante
para que llegue a ser sabio. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, lo que no te sirva, deséchalo. ¿Te crees sabio en este mundo? Dice, si alguno se cree sabio en este siglo, si alguno se cree que tiene experiencia, si alguno se cree que ha vivido tantas cosas que wow, ya se cree un experto, Pablo nos pregunta y dice, ¿de qué sirve esa experiencia? ¿De qué te ha servido ese conocimiento que dices tener ya de tantas experiencias habidas y por haber aún en tu vida? Es como si Pablo nos dijera, ¿de qué te sirve el que estés viviendo cosas de las cuales no estás permitiéndote aprender? Y encima te haces sentir, te haces un engaño en tu misma persona, haciéndote creer que lo que has vivido, que lo que tú estás viviendo, que las experiencias que has tenido, que el conocimiento que has alcanzado, sea por el medio que sea, wow, como que tú ya eres una persona que es perfecta, que ya no necesita de nadie y que todo lo que hace es maravilloso. Pablo te dice, date cuenta de la realidad en la que estás viviendo. Pablo te dice, abre los ojos, te estás engañando a ti mismo, te crees sabio en este siglo. Dime, muéstrame esa sabiduría. Es como si Pablo nos dijera, muéstrame esa sabiduría. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué actúas de tal o cual manera? ¿Por qué en ocasiones, escuche esto, por qué en ocasiones actuamos de maneras en las que lejos de producirle un bien a nuestra casa, lejos de producirle un bien a nuestro matrimonio, mire, echamos a perder todavía más las cosas? ¿Sabe por qué? Porque tenemos conceptos, tenemos argumentos, tenemos ideas equivocadas y nos aferramos a ello. Y es lo que Pablo nos dice. Dice, si alguno se cree sabio en este siglo, es decir, el conocimiento que cree tener la persona, cree que es bueno, se aferra a él, debe de darse cuenta que ese conocimiento no le está llevando a nada bueno, y hay que desecharlo. Es por eso que Pablo dice, ¿verdad? En este mismo versículo dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabe? Yo conozco muchas personas, hermano, que de pronto cambian su actitud para con nosotros los pastores, para con un servidor, por causa de que, mire, de un día para otro, así como que se dieron cuenta de las cosas que han vivido y wow, ya son las personas, más maduras que pueda haber en todo el mundo. Pero ¿sabe de qué les sirve esa supuesta madurez, entre comillas? Les sirve nada más para enorgullecerse. La usan nada más para endurecerse, para cambiar su actitud para con los demás. Y de pronto ya no necesitan el consejo de uno. De pronto cambian su comportamiento hacia nosotros. Rechazan la ayuda, rechazan la palabra. ¿Por qué? Porque despertaron un día y se dieron cuenta de que ellos han vivido, de que ellos han aprendido tantas cosas en la vida, ¿verdad? Y que ya ahora ya no necesitan de nadie. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso sino para echar a perder todavía más las cosas? ¿Me estoy explicando? ¿Para qué sirve eso sino para poner peor la situación? ¿Sabe? No hay peor cosa que le haga daño al matrimonio que la dureza que proviene de la soberbia, del orgullo. No hay peor cosa que le produzca ese daño a nuestros matrimonios que endurecer nuestro corazón, cerrar nuestro corazón y llegarnos a sentir que nosotros las podemos todas, que al cabo ya tenemos experiencia, que al cabo hemos pasado por muchas situaciones similares. Y endurecemos nuestra vida y ándele pues. Más adelantito, cuando viene el problema o el problema que está, mire, se hace más grande. Y entonces nos tenemos que dar cuenta de la realidad. ¿De qué nos sirve tomar una actitud así? ¿De qué nos sirve decir que somos sabios? ¿De qué nos sirve decir que somos expertos, que tenemos madurez, que tenemos ya la experiencia necesaria para que nuestro matrimonio vaya bien y solamente creamos una fachada tratando de engañarnos a nosotros mismos y a los demás?
¿Sabe esto de lo que le hablo, hermano? Es necesario que nos demos cuenta si verdaderamente los principios por los que estamos rigiendo nuestro matrimonio son los correctos. Si los preceptos, si el conocimiento por el que estamos llevando nuestra relación matrimonial es el adecuado. Y si no, Pablo dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Desecha aquello que tú crees que le está haciendo bien a tu matrimonio cuando las evidencias son de que no es así. Deséchalo. ¿Para qué? Para que comiences entonces a verdaderamente ser una persona sabia que bajo los preceptos adecuados le produzcas un bien a tu matrimonio. Estamos entendiendo el tema. El tema de hoy, hermano, tiene que ver con un compromiso. ¿En relación a qué? Con un compromiso a hacernos ignorantes. Amén. Un compromiso de desechar lo que yo creo que le está haciendo bien a mi matrimonio cuando la verdad es que no. Y pongo una fachada engañándome y engañando a los demás para hacerles creer que todo está bien. Es necesario atender a la palabra de Dios que nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, no te engañes a ti mismo. Aún hayas pasado por muchas veces por el mismo problema y te creas una persona con experiencia, si verdaderamente no tienes el fundamento quien es Cristo y si verdaderamente no es a través de la vida cristiana, no es a través del Espíritu, sino es a través de los preceptos y mandamientos de Dios que verdaderamente puedas aprender de todas esas experiencias que has vivido, entonces de nada te sirve aquello. Y no te aferres a ello. No lo abraces, suéltalo, deséchalo, hazlo a un lado, hazte ignorante para que verdaderamente comiences a aprender. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla que la sabiduría en una persona se manifiesta en sus acciones. Es decir, usted quiere probar o usted quiere conocer que una persona es sabia, mire su fruto. Y es más, aún todavía escuche lo que le voy a compartir. Hay un pasaje bíblico que nos habla de que la sabiduría se manifiesta en nuestros hijos. O sea, en lo que nos rodea, que literalmente también pueden ser nuestros hijos. Nuestros hijos, nuestras acciones. Usted quiere ver la realidad de que si usted es una persona, como usted dice, una persona sabia, una persona con madurez, una persona con experiencia, dígame cómo están sus acciones al día de hoy. Dígame cómo son sus actitudes, cómo se comporta al día de hoy. Y mejor aún, cómo están los hijos, cómo están los que le rodean. ¿Sabe? Los que nos rodean, y en este caso nuestros hijos, son la evidencia de que si verdaderamente somos personas sabias. Yo recuerdo, ¿verdad?, que en una ocasión una pareja acusaba a la persona que les estaba ministrando, es decir, a su pastor. Esa pareja acusaba a su pastor de que el consejo que les daba en relación a su matrimonio y aún hasta a sus hijos era incorrecto, ¿sí? Y esta pareja, por los problemas que estaban viviendo entre ellos, acusaban a su pastor, quien les ministraba en el conflicto matrimonial, lo acusaban de quererlos engañar, lo acusaban de ser una persona que se quería beneficiar de ellos, lo acusaban de que este siervo de Dios, escuche, de que este siervo de Dios era manipulador. Y entonces llega el momento en el que el siervo de Dios, ¿verdad?, el pastor les dice, ok, está bien, me hago a un lado, no quieren el consejo de Dios. Y les dice algo bien importante, les dice, si yo fuera verdaderamente como ustedes dicen, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, les dice. Juzguen si ellos son como ustedes creen que yo soy. Porque si yo soy como ustedes dicen,
que soy, entonces mi reflejo se mostraría en ellos. ¿Sabe el caso que le acabo de mostrar, de ejemplificar? ¿Sí? Tiene mucho que ver con lo que estamos el día de hoy explicando. ¿Usted se siente un varón, un esposo sabio? Bueno, entonces yo le preguntaría, ¿dónde está la evidencia de eso? No me diga, no, es que mis hijos ya tomaron sus decisiones. Sí, yo sé que llega el punto en el que estos lo hacen, pero ¿qué llevó a sus hijos a adelantarse en esas decisiones, en esa toma de decisiones? ¿O qué llevó a sus hijos en tomar esas decisiones equivocadas? ¿Sabe qué los llevó a eso? El hecho de que usted no es una persona sabia. Usted se cree una persona sabia, pero la realidad es de que ha echado a perder a los que usted dice que más ama. Porque si verdaderamente usted se aplicara a ser una persona sabia, usted encontraría en la palabra de Dios ese tesoro rico, ese tesoro vasto, grande, amplio para su vida, para su matrimonio. Y entonces usted comenzaría a vivirlo. Usted comenzaría a interiorizarlo y a ponerlo en práctica en su vida. Y ¿sabe? En sus hijos se reflejaría lo mismo. ¿Sí? Hoy en día, mire, se nos hace fácil acusar a las personas. Se nos hace fácil juzgar a las personas. Es que es así, es que es asá, ¿verdad? Y decimos palabras tan feas. Simplemente hay que ver sus acciones. Simplemente hay que ver sus hijos. La palabra que le acabo de mencionar dice que la sabiduría es justificada por los hijos. Una palabra que de pronto, hermano, no entendíamos, una palabra que decimos, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que la sabiduría es justificada por los hijos o por sus hijos? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Significa que una persona sabia se refleja en los que le rodean, ¿sí? Así que si usted está juzgando a una persona, es que es chantajista, es que es manipulador, es que es una persona que engaña, vea a sus hijos, vea a quienes le rodean. Si verdaderamente sus hijos o quienes le rodean son así como usted dice, entonces efectivamente esa persona también es así. Pero aguas, a lo mejor usted está acusando a una persona de algo que no es. Y eso comúnmente pasa en nuestros matrimonios. Mire, ya no nos escuchamos, ya no nos damos crédito, ya no nos damos confianza, ya no nos damos credibilidad. Ya hemos perdido, hermanos, bastante en nuestros matrimonios por causa de no hacernos ignorantes. ¿Y sabe qué significa hacernos ignorantes? Significa desechar los argumentos que yo tengo para que yo verdaderamente muestre que soy una persona sabia y esto se vea reflejado en los demás. Es fácil acusar a una persona, es fácil acusarle y decirle, eres una persona necia, eres una persona engañadora. Bueno, si la persona es así, se debe de reflejar en los demás, se debe de reflejar en sus acciones. Pero si sus acciones muestran todo lo contrario, cuidado, estamos siendo estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, cuando lo que necesitamos es ser ignorantes, ser humildes, para desechar todo cuanto hayamos vivido con alguna persona, esa mala experiencia que nos hace catalogar a los demás, que nos hace catalogar a nuestra misma pareja, ¿sí? Necesitamos despojarnos de eso, hacernos ignorantes, desechar esas experiencias pasadas con las cuales yo me he endurecido, me he llenado de soberbia, o con las cuales yo le hago ver a mi esposa, ¿ves? Ya te lo había dicho, ¿ves cómo si eres así? Y solamente acusar y señalar y criticar y hasta burlarnos de los demás. Necesitamos desechar todo eso.
Necesitamos verdaderamente ser personas sabias, pero no de apariencias, no de fachadas, no de las cosas de este siglo. Necesitamos ser personas sabias que, eligiendo a partir del fundamento correcto los elementos con los que vamos a edificar la casa, los recuerda, el oro, la plata, las piedras preciosas, hagamos que nuestra familia, hagamos que nuestro matrimonio pueda soportar el fuego de la prueba, pueda soportar cualquier piano que se le venga encima, pueda práctica y sencillamente sobrevivir a lo que sea. La verdadera sabiduría, escuche esto, la verdadera sabiduría se muestra en nuestras acciones. La verdadera sabiduría se muestra en nuestros hijos. ¿Cómo son ellos? ¿Sí? ¿Cómo es el testimonio nuestro? ¿Cómo son las personas que nos rodean? Nosotros nos reproducimos en ellos. Nosotros nos reflejamos en ellos. Así que no nos adelantemos. No querramos vivir haciendo algo que no nos corresponde, mostrando algo que no nos corresponde, creyendo que de esa manera estamos haciendo algo bueno, cuando la verdad es todo lo contrario. Cuando la verdad es de que estamos muy lejos, muy pero muy lejos de producirle un bien a nuestro matrimonio. ¿Sabe? El tema de hoy, hermano, habla de ese compromiso. Un compromiso de ver la realidad, ya no de engañarme, de ver la realidad de lo que estoy haciendo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo con las personas que me rodean? ¿A dónde los estoy llevando? ¿Qué estoy produciendo en ellos? Es un compromiso de darnos cuenta de la realidad. ¿Para qué? Para que esa realidad la podamos cambiar, la mejoremos, desechando aquello que no me sirve, desechando aquello que me pueda estar creando una fachada que, mire, ¿para qué necesitamos esa fachada? No hablo de que usted dé a conocer sus problemas con todo mundo, no hablo de eso. Hablo del mero hecho de que tratamos de negar la realidad en la que estamos viviendo. Seamos conscientes de la realidad, y la realidad es que papá y mamá están separados, aunque vivan en el mismo techo, están separados, no se hablan. Y eso, dígame, ¿eso es algo sabio? ¿Eso es algo bueno que le estamos enseñando a nuestros hijos? Imagínese, el niño llega a la escuela, ¿verdad? Y usted sabe que los niños, mire, muchas de las veces se expresan tal cual son las cosas, ¿sí? Y no, pues es que mi papá se duerme en el sillón, no, pues es que mi mamá lo corrió, no, pues es que se pelearon, no, pues es que no están juntos, no, pues es que no se hablan. Imagínese. Y ahí está, hermano, aquellos problemas, fíjese bien, aquellos problemas en la educación de nuestros hijos. Problemas que están enfrentando, hermano, como, distracción en el salón, como problemas, hermano, de confundir las letras al escribir, de que no entienden las matemáticas, de que simple y sencillamente en el recreo, mire, no se relacionan con nadie. Están como si estuvieran asustaditos ahí en su silla o hasta en un rincón. Porque nuestros hijos son el reflejo de quienes somos nosotros. Entonces yo tengo que darme cuenta, como Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. O sea, te das cuenta de lo que estás haciendo al engañarte a ti mismo, al crear una fachada, al negar la realidad, al no saber cómo o qué hacer con tu realidad. Estás echando a perder a los que más amas, porque tus reflejos son ellos, y ellos no saben qué hacer con lo que ven de ti, de sus papás. ¿Cómo lo asimilan ellos? ¿Me explico? ¿Qué hacen ellos con esa información que reciben? Porque a partir de nosotros estamos mal. Desechemos eso. Desechemos esa soberbia, desechemos esas ideas. Desechemos todo eso y vengamos delante de Dios y digámosle: mira, Señor, así está mi realidad. Ayúdame a mejorarla.
Ayúdame a hacer algo porque estoy echando a perder a los que más amo. En el matrimonio seguido pasa esto. Nos hacemos de ideas, nos hacemos de conceptos, nos quedamos, fíjese bien, con un mal testimonio, nos quedamos con una mala idea y clasificamos a las personas, en este caso más a nuestra pareja. Nos quedamos con conceptos equivocados por las experiencias que vivimos. Nos resignamos a ello. Vivimos de una manera creando una fachada de que todo está bien. Y oh sorpresa, la realidad es triste, es trágica. ¿Sabe? Yo me he topado muchas de las veces con eso. Cuando salgo a compartir la palabra de Dios, cuando me invitan a administraciones con matrimonios, ve uno a las parejas, ¿verdad? Ve uno a las personas y uno dice, wow, qué fieles, wow, mira qué bonito se llevan, mira hasta cómo se abrazan, ¿verdad? En la misma iglesia, ¿sí? Wow, ahí están a beso y abrazo, ¿sí? Con la gente, cuando en casa ni se hablan, ¿sí? Se ven muy bonitos, hermano, incluso, escúcheme, a veces hasta sirviendo a Dios juntos, pero en casa no se dirigen la palabra. ¡Wow! Dígame, ¿eso no es acaso un engaño? ¿No es acaso de lo que la palabra de Dios nos está hablando? Imagínese el ejemplo que ven nuestros hijos, que cuando van a la iglesia tienen que ser los perfectos, tienen que ser los intachables. Pero esa no es la realidad. O sea, en otras palabras, con eso estamos enseñando a nuestros hijos a mentir. Estamos enseñando a nuestros hijos a que engañen. Dígame, qué bien les va a hacer eso a nuestros hijos. Me estoy explicando. Hermanos, dentro de la dinámica cristiana, frecuentemente tratamos de crear realidades que no son, apariencias que no son, y eso se los estamos enseñando a nuestros hijos, y les estamos enseñando a robar, a mentir, a engañar, a manipular, les estamos enseñando a ser desleales, les estamos enseñando todo lo contrario para que sean personas de provecho en la vida, los estamos echando a perder. Ahora me entiende más claramente por qué Pablo, hermano, le urgía, por qué a Pablo le urgía esa necesidad de una forma tan fuerte de decirle a la iglesia de los Corintios, no se engañen, no se sientan sabios en este siglo, mejor desechen ese conocimiento haciéndose ignorantes para que verdaderamente comiencen a aprender lo que debe de ser correcto. Estamos entendiendo el compromiso que Dios espera de nosotros, escuche esto, es de desechar aquello que está impidiendo que verdaderamente yo aprenda lo que necesito para hacer lo bueno con mi pareja y con mis hijos, con mi familia. ¿Y qué es lo que me puede estar estorbando? ¿Qué es lo que me puede estar estorbando? ¿La soberbia? ¿El dinero? ¿Un negocio? ¿Las experiencias pasadas con mi pareja? ¿El que no va a cambiar o el que no va a cambiar? ¿Qué es lo que nos puede estar llevando a todo eso? Le digo algo, el compromiso hoy es deséchelo. Deseche todo eso. ¿Sabe? Es triste cómo hoy en día, mire, la influencia de otras personas se ve tan marcada en el varón o en la mujer que le hacen más caso a esa persona que a la credibilidad de su pareja. ¿Sabe a qué me refiero? Me refiero a que no falta por allí, ¿verdad?, el mal consejo o el rumor, escuche, o el falso testimonio de alguien que te diga, mira, fulanita de tal, o sea, tu pareja, dice, anda haciendo esto, esto y esto. Y entonces el varón, mire, no, es que es mi mamá quien me lo dijo. No, es que es mi abuelita quien me lo dijo. Y le creen más a la abuelita, incluso a la mamá, que a su pareja. A ver, ¿de qué estamos hablando?
La palabra de Dios sí nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Claro que sí. Pero también la palabra de Dios nos dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hecho de que el varón en matrimonio se una a su mujer no implica necesariamente que deshonre a sus padres. ¿Me explico? No es una falta de respeto a los padres del varón el que el varón, al casarse con su mujer, se entregue completamente a ella y la credibilidad en ella sea más grande que la de sus mismos padres. No hablamos de deshonra en ningún momento. No hablamos de faltarle el respeto, ¿sí? Seguimos honrando a nuestros padres. Seguimos haciéndole caso a ellos, claro que sí, escuchando su consejo. Pero ¿sabe algo? Usted como varón es uno con su mujer. Y su mujer es antes que cualquier otra persona. Así que usted tiene que ser sabio. Dice la palabra, dejará al hombre a su padre y a su madre. Es una separación para bien, una separación buena. Usted sigue honrando a sus papás aún casado o casada, claro que sí. Lo hace con amor, lo hace con respeto, lo hace escuchándoles, claro que sí. Pero finalmente a quien usted debe de estar allegado y apegado es a su pareja, ¿sí? Darle el lugar que debe él de tener o que debe ella de tener, ¿sí? A veces no hacemos eso, no le damos el lugar a nuestra esposa que debe de tener, y en el lugar de nuestra esposa ponemos a nuestra mamá, ponemos a la abuelita, ponemos a la tía, ponemos a la hermana, ponemos a un sinfín de personas, menos a nuestra mujer, cual debe de ser. Y aquello olvídese, es un polvorín de problemas. ¿Por qué? Porque no se están dando el lugar que les corresponde. Lo mismo a veces hace la mujer. No le da el lugar a su varón que debe de tener en su vida. Y en ese lugar puede poner, mire, a quien sea. Es más, a veces hasta a una mascota. A veces al perrito, ¿verdad? Qué triste es eso, hermano. Qué triste, porque eso se convierte en un polvorín de problemas en el matrimonio, donde la raíz de esto está en que no nos estamos dando el lugar que nos corresponde, ¿sí? No es malo escuchar el consejo de papá y mamá aún siendo ya casados. Óiganlo, hijos, no es malo seguir escuchando el consejo, pero debemos de ser sabios para que ese consejo no me lleve a tener una conducta equivocada con mi pareja. Escuchar el consejo y hasta ahí. Si el consejo es bueno y sirve, adelante. Pero si el consejo me mete en problemas, me ocasiona conflictos o me hace que me aleje o me separe de mi pareja, entonces lo desecho. Y entonces me acerco con mi pareja. Nos ponemos de acuerdo, nos escuchamos y entre nosotros hacemos lo que con base al fundamento de nuestra vida, quien es Dios, es lo mejor. Hacemos lo que es lo mejor. Me estoy explicando. ¿Saben? No hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Podríamos decirlo de muchas formas, tal vez sí, pero conservando la esencia de lo que bíblicamente debe de ser cuidado. Se puede malinterpretar algo aquí. El algo de que alguien puede decir, el pastor me está diciendo que mi papá y mi mamá los debo de hacer a un lado, de ignorarlos y de que cuidado porque lo único que van a hacer es ocasionarme problemas. No estoy diciendo eso. Necesitamos el consejo de aquellos que son mayores que nosotros, sí. De aquellos que tienen más experiencia en la vida cristiana, sí. ¿Escuchó? Vida cristiana. O sea, de aquellos que tienen más experiencia en su relación con Cristo. Necesitamos el consejo, claro que sí, pero aún así, yo soy uno con mi pareja, ¿sí? Y antes de cualquier otra cosa, debo de aprender a escuchar a mi pareja, de convivir con él o con ella, de que juntos, bajo el fundamento de que es Cristo en nuestro matrimonio, hagamos lo que es mejor. Y los consejos son buenos. Pero va a haber consejos a los que no debemos
de hacerles caso. Y sabe, yo le comentaba hace un instante, ¿verdad?, que hemos visto muchos casos así. Que viene una palabra que no es sabia de parte de mamá, de parte de papá, hacia alguien de la pareja, donde ya sea el varón o la mujer terminan creyéndole más a papá o a mamá antes que a su misma pareja. Y aquello raya en problemas. Y es entonces cuando se dan separaciones, es entonces cuando viene el dolor, es cuando la mujer dice: ¿por qué me trata así? ¿Por qué se dejó llevar por un rumor de su mamá? ¿Por qué se dejó llevar por un rumor de su familia? Antes que escucharme a mí, antes de que juntos hubiéramos arreglado las cosas. Sabe, hemos visto muchísimo este tipo de situaciones y sabe, son tristes. ¿Por qué? Porque quienes pagan los platos rotos son los hijos. Mira, a veces la mamá del varón, ¿verdad? O a veces los papás del varón, mire, no están contentos con la nuera. No están contentos con la nuera, no. Es que mi hijo merecía una mujer mejor. Es que porque mi hijo se fijó en ella. Es que porque esa mujer lo engatusó, ¿verdad? O sea, engatusar aquí decimos, ¿verdad? Como manipular para quedarse con él, ¿sí? A veces son los papás que dicen: es que yo no quería a ella para mi hijo. Cálmese, hombre, pues ni que su hijo fuera qué o quién, cálmese, o sea, es Dios quien está uniendo ese matrimonio. ¿Me explico? A veces pasa lo contrario, escúcheme. A veces son los papás de ella, o la mamá de ella, o el papá de ella, o a veces los dos, papá y mamá de ella, los que desacreditan al esposo de ella, o sea, al yerno. No, es que, ¿por qué se casó con él? No, es que para mí no vale, ¿verdad? Es que mi hija merecía algo mejor. Y mire, esas palabras lastiman. Esas palabras, cuando no se tiene el fundamento de Cristo, crean problemas. Y es entonces cuando el yerno no quiere ver a los suegros. Es entonces cuando el yerno, fíjese bien, tiene pleito con su mujer, o sea, con los papás de ella, por causa de los malos consejos y de la mala influencia que están ejerciendo los papás de ella sobre ella. Y eso ocasiona tal conflicto familiar, matrimonial, que termina muchas de las veces en divorcio. ¿Y por causa de quién? Por causa de los papás de él o los papás de ella, que comenzaron a invadir. Los hijos no fueron sabios para escuchar el consejo. Si era bueno, adelante; si no era bueno, desecharlo. Pero sobre todo, dándole el lugar que le corresponde, dándole el lugar que le corresponde, hermanos, dándole el lugar que efectivamente le corresponde a su pareja. ¿Se da cuenta de esto? Como matrimonios tenemos que saber cuál es el lugar que nos corresponde. ¿Qué lugar le debo de dar a mi pareja? El lugar que yo le dé a mi pareja debe de estar por encima del lugar que yo le dé a cualquier otra persona, aun sea mi mami, aun sea mi papi. Gloria a Dios por sus vidas, los amo. Pero hasta allí, el consejo que me den, yo tengo que ver si viene de Dios. ¿Y cómo voy a saber si viene de Dios? Bueno, pues yo tengo que estar en Dios para saber si lo que me digan viene de Dios. Si es algo bueno, lo procuro, lo practico. Pero si es algo que no sea bueno, entonces pues simplemente lo hago a un lado para que aquello no me afecte. El problema, ¿saben qué está? El problema está en que como papá y mamá amamos tanto a nuestros hijos que cualquier cosa que les pase lo vemos como una amenaza hacia ellos. Entonces el hecho de que mi hijo, ¿verdad?, tenga comunicación con su esposa y lleguen a una solución por medio del consejo de Dios, yo como papá lo puedo ver a mal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mi hijo no está haciendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Se da cuenta de eso?
Ay, Padre Santo, mire, por eso le vuelvo a decir, mire, ministrar matrimonios es la cosa más pechocha que existe. Porque cuando uno tiene muchos años de hacerlo y uno cree ya conocer muchos de los problemas que los ponen en conflicto, todavía la gente nos sigue sorprendiendo porque se las arregla para situaciones nuevas con las cuales el matrimonio está en conflicto. Y a veces los problemas vienen desde los suegros, vienen los problemas desde los papás, que se aferran, no es que es mi chiquito, no es que es mi tesorito, no es que es mi princesa. ¿Y qué pasa, hermanos? Ocasionamos más problemas como papás, ¿me explico? En lugar de ayudar a nuestros hijos a que les vaya bien, por querer que hagan lo que nosotros creemos que es correcto, los estamos perjudicando. ¿Sí? ¿Sabe? En muchas ocasiones yo le he tenido que decir a los suegros, yo les he tenido que decir a los papás, mire, estamos ministrando a su pareja, estamos ministrando a sus hijos, es decir, sí, el matrimonio de uno de sus hijos, los estamos ministrando. ¿Para qué? Para que salgan adelante, para que avancen, para que no se divorcien. Y he tenido que decirles a los papás, a los suegros, les he tenido que decir, si usted quiere que su hijo se divorcie, no me está ayudando. Es decir, no está dejando que el consejo de Dios los reconcilie, arregle sus problemas. Usted quiere que se divorcien, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que él no es para su hija, porque ante sus ojos usted se da cuenta de que ella no es para su hijo. Discúlpeme, pero con la palabra de Dios estamos ministrando para fortalecer el matrimonio, para reconciliarlo y para que avancen y sigan adelante juntos. Y si usted no tiene ese mismo sentir, entonces usted no está a favor de lo que Dios quiere. Usted está en contra de lo que Dios quiere. Y cuando los suegros, ¿verdad? Cuando los papás oyen eso, nos va como en feria a nosotros como pastores. ¿Por qué? Porque somos los malos, somos sin amor, no predicamos, no vivimos lo que predicamos, corremos a la gente. Híjole, hermano, nos va como en feria a los pastores y a veces nos quedamos así que decimos, ¿qué pasó? Estábamos ministrando, estábamos ayudando, estábamos haciendo esto y se fueron. ¿Y qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? Escúchelo. Que el matrimonio, en lugar de hacerle caso a Dios, tristemente le hace más caso a sus padres. A sus padres que son berrinchudos, caprichudos, que son todo un caso. ¿Sí? Que todavía quieren tener controlado el matrimonio de sus hijos. Y como los suegros se van, también a la pareja se la llevan. Qué triste, ¿no le parece? Mire, le estoy hablando de casos y de situaciones que hemos vivido a lo largo de 20 años. A lo largo de 20 años y en estos 20 años de estar ministrando de principio a fin matrimonios. ¿Qué situaciones, hermano? Mire, con matrimonios que recién empiezan y con matrimonios ya viejotes pasa lo mismo. Ahora sí que como decía mi abuelita, ¿verdad? En todos lados se cuecen habas. O se cocen habas. ¿Cómo es la palabra cocer o cuecen? No sé. En todos lados, decía mi abuelita, se cuecen habas. O sea, no porque un matrimonio ya tenga 50 años de vivir juntos, ya no tienen problemas. Siguen teniendo problemas. La diferencia es cómo lidiamos con ellos. Si lo hacemos con el fundamento, quien es Cristo, o lo estamos haciendo a nuestra manera, escuchando el consejo de otras personas antes que el de Dios, el darnos crédito entre nosotros como pareja antes que con cualquier otra persona. ¿Qué estamos haciendo? Me estoy explicando, hermana. El tema de hoy, se da cuenta, habla de un compromiso, de yo ser consciente, ver la realidad, no engañarme, ver lo que puede ser bueno para mí, lo que no lo puede ser, desecharlo. ¿Para qué? Para que yo verdaderamente comience a hacer lo bueno en mi matrimonio.
Por eso dice en el verso 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que lo que uno cree saber, muchas de las veces es necedad, es insensatez. ¿Quién te enseñó a ser un macho? ¿Quién te enseñó a pegarle a tu esposa? ¿Quién te enseñó a gritarle? ¿Quién te enseñó a ofenderla? Discúlpame, pero eso no me digas que es bueno delante de Dios. Ahora en tu caso, mujer, ¿quién te enseñó a quitarle valor a tu esposo, a desacreditarlo? ¿Quién te enseñó a burlarte de él? Discúlpame, pero eso tampoco es nada bueno. Por eso Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo, es decir, lo que uno aprendió de la abuelita, del papá, de la mamá, del tío, lo que uno aprendió en la escuela, lo que uno aprendió en la región donde uno vivía, ¿verdad? Por costumbres, por tradiciones de ese lugar, lo que sea. Pues sí, es decir, lo que uno también ha aprendido con base a la vida, ¿verdad? Puede ser algo insensato. Y si con ello tú estás tratando de regir tu matrimonio, cuidado. No le estás haciendo nada bueno a tu matrimonio. ¿Sí? Debemos de darnos cuenta, ser conscientes. Hay gente, ¿verdad?, que tras una experiencia, ¿verdad?, con alguien, se quedan con eso y dicen, ya los hombres para mí no existen. No hay hombres ya. ¿Sí? En esta vida ya no hay hombres. O a veces son los hombres los que también hacen comentarios por algo que vivieron. ¿Me explico? No, es que nadie está hecha para mí. Nadie me llega a mi nivel. Cálmate, hombre, bájale. ¿Verdad? O sea, lo que a veces hemos aprendido en la vida, escúchenlo, lo que a veces hemos aprendido en la vida no sirve. Desechémoslo. Pablo dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La experiencia que tú crees que tienes, ¿de qué te ha servido para cometer más errores? No sabe, he escuchado, por ejemplo, a personas decir, a mujeres decir, pastor, ahora sí ya voy a hacer las cosas bien, porque ya tengo 3 matrimonios pasados, 3 matrimonios, 3 divorcios. Ahora sí voy a hacer las cosas bien, pastor. Y uno le dice, espérese, cálmese, bájele 3 rayitas a sus ímpetus, ¿verdad? De querer estar con alguien. ¿Por qué? Primero sujétese a la palabra, primero deje que Dios le sane. Porque si usted no ha sido sanada por el Señor, otra vez derechito y a cometer un 4.º error en su vida. Y aquello, llevarle a una depresión tal que sin duda en algún momento piense hasta en quitarse la vida. Pastor, no me diga eso, que no confía en mí. Discúlpeme, pero lo que a veces uno cree que es bueno, es insensatez para con Dios. Dice Pablo, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Jesús dijo de otra manera también, Él dijo que lo que para los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Así que yo le digo, deseche, hagamos un compromiso por desechar rumores, argumentos, una supuesta experiencia que wow, yo ya soy la persona más vivida. Desechemos todo eso y verdaderamente aprendamos lo que debe de ser, lo que Dios quiere que aprendamos, que tengamos las palabras correctas, las actitudes correctas, el sentir correcto, la conducta correcta, que el reflejo de la sabiduría sea mi esposa, que el reflejo de la sabiduría que yo digo que tengo sean mis hijos. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo es el testimonio de mis hijos? ¿Cómo hablan mis hijos? Allí se ve si verdaderamente soy una persona sabia o no, o si soy una persona como la gente dice que soy o no. En el reflejo de mis hijos, de mi matrimonio, allí se ve la sabiduría con la que estamos fundamentando y construyendo nuestro hogar, nuestro
matrimonio. Amén. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Hemos llegado al final de la plática. Tenemos un compromiso que hacer. El compromiso tal vez a alguien le cueste más que a otros. Pero démosle valor a lo de Dios. Démosle valor verdaderamente a su palabra, al consejo de Dios en nuestras vidas. Seamos verdaderamente sabios y que eso se vea reflejado en los demás. Cierre sus ojos y oremos. Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, o siendo tal vez de madrugada para algunos, Señor, según el caso, queremos pedirte perdón por aferrarnos a nuestra propia sabiduría, a la sabiduría de los compañeros de trabajo, a la sabiduría de la familia, a la sabiduría, Señor, de cosas que hemos vivido y que nos han endurecido. Sea de donde venga esa supuesta sabiduría, pero que ha producido soberbia, dureza, rechazo, que ha producido el que seamos sabios en nuestra propia opinión, el que no perdonemos, el que no amemos, el que no seamos pacientes, el que no seamos tolerantes. Esa supuesta sabiduría que me cambió, que me hizo la persona que hoy en día soy, pero que no soy quien yo era, o quien no soy simplemente quien debiera de ser. Hoy, Señor, hacemos el compromiso de rechazar todo eso, de desecharlo, sacarlo del corazón, sacarlo de la mente y pedirte, Señor, por medio del perdón a ti, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente para que verdaderamente podamos aprender de ti, no de la sabiduría de este mundo. En otro pasaje de la Escritura, un hombre como Santiago dice, porque la sabiduría de este mundo es animal, es terrenal, es diabólica. Y a veces con esa sabiduría estamos tratando de llevar las cosas bien en nuestra familia y matrimonio. Perdónanos por ello. Hoy queremos apegarnos verdaderamente a tu consejo, a tu palabra, y decirte, Señor, verdaderamente queremos aprender de ti. Verdaderamente, mi Señor, queremos aprender de ti, Cristo Jesús. Hoy desecho, Señor, todo lo que yo he aprendido de una manera equivocada en mi vida. Lo que el mundo me enseñó, lo que es el amor, lo que es el amar o el tratar a la persona con quien viva, hoy lo desecho y te pido perdón. Quiero cambiar, quiero verdaderamente que el que se diga que soy sabio se vea manifestado en mis hijos y en mi esposa, según el caso. Hoy quiero manifestar verdaderamente eso. Hoy lo pido en tu nombre, mi Señor. Lo pido en tu nombre. Gracias, mi Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre y siempre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Recuerde que somos edificio de Dios, es decir, nuestro matrimonio es el edificio de Dios. ¿Y qué es lo que el edificio de Dios necesita? Dele a ese edificio lo que verdaderamente se necesita, no lo que usted cree. Deje que el consejo de la palabra de Dios le ayude para que usted haga lo que es correcto y deje de hacer lo que no lo es. Deséchelo para que verdaderamente tenga un interés bueno, sano, genuino, fundamentado en el amor de Cristo, para que vea usted su matrimonio como nunca lo ha podido ver. Que lo vea bien. Amén. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado, hemos llegado al final. Le quiero comentar que hoy es la plática número 11. La siguiente semana vamos a terminar con la plática número 12. Terminando con esta, habremos terminado con la primera parte de esta serie de temas del edificio de Dios. Vamos a tener una breve pausa, un breve descanso, para posteriormente
continuar con la segunda parte de ministraciones para nuestros matrimonios. Amén. Así que se lo voy comentando desde esta plática que es la 11. Ya nada más tendríamos la 12 y vamos a hacer una pequeña pausa para posteriormente continuar con la segunda parte. Amén. Bueno, pues en este momento medite, vuelva a escuchar la plática, el tema, y que ésta sea de bendición para su vida y para su matrimonio y hasta para su familia. Amén. Vaya a cenar rico, ceda, dé su brazo a torcer, no haga cosas, fíjese bien, aferrándose a ellas que no le están haciendo bien a su matrimonio. Ese es el compromiso de hoy. Ese es nuestro compromiso. Amén. Que Dios le bendiga. Vaya a cenar rico, pase muy buenas noches y continuamos el sábado con la transmisión del servicio de oración. Muy buenas noches y que Dios le bendiga.